Bueno, pues buenas tardes, gracias por asistir. Vamos a comenzar con la presentación de la doctora Teresa Flores. Su presentación tiene por nombre Aprovechamiento de residuos agroindustriales para la producción de compuestos de alto valor agregado. La doctora Teresa es licenciada es químico farmacobiólogo. Se graduó en la Universidad de Guanajuato, hizo su maestría en Ciencias de Alimentos en la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos, y se doctoró en Biotecnología en la UAM Iztapalapa. Dentro de su experiencia laboral, bueno, pues ella ha sido responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos de Centro Médico del Bajío. También fue auxiliar de docencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue investigador posgraduado en la Universidad de California, Davis, y ha sido investigadora y profesora de tiempo completo adscrita al Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México, Campus Celaya, y esto lo viene haciendo desde el 89 hasta hoy en día. Las áreas que ella se encarga de investigar son obtención, separación y caracterización de biomoléculas, fermentación en estado líquido y sólido, y también en esta parte de aprovechamiento de residuos agroindustriales. Bueno, tiene más de 25 trabajos publicados en revistas indizadas, también en congresos y artículos de libros. Actualmente tiene una patente en proceso y ha dirigido varias tesis de maestría. También es importante destacar que ella recibió el perfil deseable desde junio del 2011 a la fecha, y ha sido asesora a empresas tales como General Electric, Continental, Kimir, Frozen Pulps, y las ha apoyado para encontrar la solución a problemas en sus procesos, y también ha contribuido en el desarrollo de nuevos productos con estas empresas. Y además hoy es jefa de laboratorios de físico-química y también forma parte de la Comisión de Seguridad e Higiene del TEC de Celaya. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues les agradezco muchísimo a los organizadores que me hayan invitado a venir a esta universidad y pues a compartirles un poco de esta área del aprovechamiento de residuos agroindustriales. Bueno, pues vamos a comenzar. La plática inicialmente la había titulado Aprovechamiento de residuos agroindustriales para la producción para el desarrollo de productos de alto valor agregado. Ahorita pues no le puse aquí el desarrollo de productos de alto valor agregado porque desde la hora que la estaba preparando me fue como un poquito difícil decidir a ver de qué hablo, ¿no? O sea, es que es tan amplio el tema que la verdad es complicado decidir de cuáles productos hablo, de qué problema en específico. Entonces, traté de enfocarme un poquito más como la obtención de los azúcares, que es yo creo que la parte medular en este aprovechamiento de los residuos agroindustriales, y más que nada sabiendo que hay gente aquí en esta universidad que se ha dedicado a esta parte, y dije, bueno, pues a lo mejor eso nos ayuda a tener aquí una buena charla, ¿verdad? A tener una contribución entre ambas partes. Entonces, pues quiero hablar un poco de esa parte. Y posteriormente, pues quiero mencionar algunos casos de síntesis de productos, cómo podríamos sintetizar algunos productos de alto valor agregado partiendo de la glucosa o de los azúcares que tenemos a partir de la biomasa. Bueno, para empezar, ¿qué entendemos por la agroindustria? Esta es una actividad que integra la actividad primaria agrícola, y esta actividad primaria en todos los sentidos, o sea, desde la producción en el campo
hasta la comercialización de diferentes productos, pero es el producto primario, el producto que se va a consumir directamente. Eso sería entonces la agroindustria. Y esta agroindustria genera residuos, que es lo que conocemos como residuos agroindustriales. Estos son materiales que ya no le son de utilidad para su proceso a la agroindustria, desde su generación hasta su disposición final. Debido precisamente a estos problemas de que no hay una legislación y de que no se tiene una conciencia social, México ha suscrito algunos programas que se han interesado precisamente en tener un cuidado del medio ambiente. El último que suscribió fue el de la Cumbre de las Naciones Unidas, celebradas en el 2015, donde la sostenibilidad provee una nueva visión. Y a través de precisamente de haber firmado estos acuerdos, pues México se compromete a tener una sociedad sostenible o sustentable, y también ha creado los Centros Mexicanos de Innovación en Bioenergía, que contribuyan en la generación de nuevos combustibles líquidos. Yo creo que anteriormente pues no se tenía ninguna legislación. Poco a poco ha habido cambios en este aspecto, de que se han ido creando leyes para pues que se rija el control de la basura, el control de los desechos en las empresas. Pues antes iban y no había quien les dijera nada, pero pues ahora poco a poco sí hay una nueva legislación que, aunque no se cumple en todos lados, ¿verdad? Porque luego vamos a las industrias y nos da horror cómo están, pero bueno, yo creo que se ha ido avanzando en ese aspecto, ¿no? También, por ejemplo, antes teníamos tiraderos de basura a cielo abierto, pues en las ciudades, ¿no? Y ahora ya pues sí se siguen viendo, pero ya cada vez es menos, ¿no? Entonces, como quiera que sea, aunque falta todavía, yo creo que mucha educación para mucha gente en este sentido, creo que sí llevamos algo avanzado. Bueno, esto ya lo había comentado, que se pretende que a partir del medio ambiente que tenemos se proponga una transformación planificada, gradual, que modifique el enfoque actual económico, cultural y social de nuestra relación con la naturaleza. ¿Qué factores claves hay que atender? Bueno, pues para alcanzar un desarrollo sostenible necesitamos atender la demanda energética, el cambio climático, la escasez de recursos naturales y el manejo de los residuos. El consumo global de petróleo crudo y los impactos que esto tuvo, o sea, el uso de gasolinas, de diésel y demás, que indujo la producción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues ha hecho que varios grupos hagan una investigación muy intensa para tratar de promover el uso de otras fuentes, que no dependamos precisamente de los, ¿cómo se llaman?, de los hidrocarburos para tener esta demanda de energía completa, ¿sí? Entonces, pues varios grupos han hecho grandes esfuerzos para tener otras fuentes, y uno de esas fuentes para podernos liberar del uso de los combustibles fósiles es el uso de la biomasa o de los residuos agroindustriales. Y aquí, pues con esta biomasa se trata de desarrollar procesos sustentables en los cuales, a partir de diferentes tipos de residuos de biomasa, se puedan obtener una diversidad de productos de alto valor agregado, entre otros, energías limpias, los combustibles verdes y las alternativas a todos los productos químicos que se obtienen de una refinería. Bueno, entonces queremos utilizar la biomasa la biomasa lignocelulósica, que es una de las más abundantes en la naturaleza, pero tenemos varios desafíos que atender para poder utilizar esta biomasa lignocelulósica. Estos desafíos van desde una parte macro hasta la parte microscópica
del asunto, ¿verdad? Porque tenemos que resolver el problema de usos, por ejemplo, de la biomasa lignocelulósica, de si la obtenemos de un residuo que ya no se, bueno, de algo que no se consuma por el ser humano, o si podemos utilizar una fuente primaria, ¿no? Entonces, esa es una cosa que nosotros tenemos que resolver. Otra cosa es que debemos de tener pues una manera de transportar precisamente esa biomasa de manera fácil y de manera que no sea tan costosa. Entonces, otro problema a resolver ahí. Además, cada parte que tiene la planta, pues tiene su dificultad, ¿no? O sea, ir entendiendo cómo funciona cada una de las partes de la planta, hasta llegar a lo que es la parte de la pared celular, donde está la celulosa y que está unida precisamente a otras partes, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre de esta cosa, de la lignina. Sí, o sea, está el complejo lignina con los carbohidratos y nosotros necesitamos de alguna manera acceder a esos carbohidratos o acceder a la lignina, cualquiera de esas dos cosas, ¿verdad? Pero por separado, para poderlas transformar a los productos que nosotros queramos. Y tenemos un problema también aparte con la celulosa, porque la celulosa está como fibras cristalinas que pueden transformarse, bueno, se transforman a otro tipo de cristales y no siempre es tan accesible poder romper esas cadenas de celulosa. La recalcitrancia es la dificultad asociada con el acceso a los polímeros de la pared celular para la conversión a intermedios reactivos de la biomasa. Precisamente desde lo que les decía, o sea, está la lignina, la hemicelulosa, están pegadas a la celulosa, y el poder acceder precisamente a la celulosa para poderla sacarificar, pues es complejo, ¿no? Y precisamente este fenómeno se conoce como recalcitrancia. Otro problema que tenemos con el uso de este tipo de materiales es su relación alta que tienen de oxígeno a carbono. O sea, como tienen mucho más oxígeno que, por ejemplo, los hidrocarburos del petróleo, pues entonces nosotros tenemos que obtener esas moléculas y de alguna manera reducirlas para llegar al tipo de combustibles que nosotros queremos. Bueno, si es que los queremos utilizar como combustibles, ¿verdad? Las rutas para superar la recalcitrancia, pues tenemos dos métodos, el método de conversión bioquímica y el método termoquímico. El método termoquímico, a su vez, se divide en pirólisis y gasificación. Por medio de la pirólisis, convierte la biomasa en bioaceites y con la gasificación se produce el gas de síntesis. Las características de la conversión termoquímica es que tiene un tiempo de residencia corto y puede manejar materias primas variadas de manera continua, pero el proceso de conversión no es selectivo. Por su parte, la conversión bioquímica ofrece una alta selectividad en la transformación de la biomasa hacia los productos finales deseados, pero la conversión bioquímica, bueno, esta utiliza primero el tratamiento termoquímico de baja severidad, como temperaturas, bueno, dice entre 100 y 200, pero la verdad es que van, yo creo que desde los 20 grados hasta los 200 en el pretratamiento, para romper parcialmente la pared celular y mejorar la accesibilidad enzimática. Pero esta tiene tiempos de residencia mayores. Las etapas en la conversión bioquímica son un pretratamiento del residuo lignocelulósico, una hidrólisis enzimática y la reducción de azúcares en combustibles. Esta reducción de azúcares en combustibles pues se ha hecho a través de diferentes técnicas, desde la cofermentación de azúcares de pentosa y hexosa a etanol. Bueno, estas son como partes que se han ido estudiando en la reducción de azúcares en combustibles. También se han estudiado ingeniería de rutas metabólicas para la producción de alcoholes superiores e hidrocarburos
y la aplicación de rutas catalíticas a los combustibles. Para el pretratamiento se ha hecho pues diferentes tipos de pretratamiento, entre ellos el tratamiento ácido, la explosión de vapor con agua caliente, el tratamiento básico con cal, la percolación con reciclo de amoníaco, uso de líquidos iónicos, el amoníaco extractivo y la dilucidación de los efectos físico-químicos de los muchos posibles tratamientos de la hidrólisis y la fermentación posteriores ha demostrado ser un desafío considerable. ¿Sí? O sea que era lo que les mencionaba al principio. Esta parte es precisamente como un cuello de botella en el uso de estos residuos agroindustriales, porque se han hecho muchísimos estudios, pero precisamente el pretratamiento implica un gasto enorme de dinero, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos competir con los productos que se obtienen de los hidrocarburos del petróleo, pues es muy complicado porque ya tenemos un exceso de gasto en el pretratamiento y pues como que ya nos queda un margen muy corto de manejo para la segunda parte, ¿no? Que es la transformación hacia el producto que nosotros queramos. Entonces, esta parte pues es como muy importante de verla y pues no sé, a mí sí me gustaría que al final platicáramos un poquito de esto y que veamos pues qué se ha encontrado, hacia dónde vamos, si realmente son efectivos los pretratamientos como nosotros los queremos o no. Dice, ¿cómo afecta el pretratamiento químico a la pared celular en las plantas? Bueno, es importante comprender la composición y la estructura de las paredes celulares para apreciar los impactos físico-químicos del pretratamiento que resultan en una reducción de la recalcitrancia de la pared celular nativa. Las plantas están compuestas por al menos 35 tipos de células diferentes, que son distintas en composición, estructura y ultraestructura. Sin embargo, todas las células tienen pared celular gruesa de 0.1 a 10 micrómetros que proporcionan rigidez a la célula y evita el ataque de patógenos. Las paredes celulares están compuestas típicamente por 3 capas, que son la lámina media, la pared celular primaria y la pared celular secundaria. Las paredes celulares secundarias, que tienen subcapas adicionales, están presentes solo en cierto tipo de tejidos y maduran generalmente después del cese del crecimiento, a diferencia de paredes primarias que son ubicuas para todas las células. De estas paredes celulares, las paredes celulares primarias han sido mucho más estudiadas que las paredes celulares secundarias y las paredes celulares secundarias son incluso más recalcitrantes que las primarias. Los constituyentes de las paredes celulares tenemos que están conformadas por celulosa en un 20 a un 50% en peso seco, por hemicelulosa en un 15 a un 35%, en lignina de 10 a 30%, tienen un contenido en proteínas de 3 a 10% y lípidos de 1 a 5%. Tienen también otros azúcares solubles que es de 1 a 10% y minerales de 5 a 10%. Esos son los componentes menores. La celulosa es una macromolécula compleja compuesta por cadenas lineales de beta 1,4-glucano que se agregan estrechamente en microfibrillas de 3 a 5 nanómetros de diámetro, mantenidas juntas mediante fuertes enlaces de hidrógeno, intra e intermoleculares y fuerzas de Van der Waals que resultan del apilamiento de anillos de piranosa. Bueno, esto lo vamos a ver ahorita en un esquema para que nos quede más claro cómo está constituida o cómo está acomodada, vamos a decir, la celulosa en la pared celular. El grado de polimerización de la celulosa varía dependiendo de su fuente entre 100 y 10.000 Daltons y la celulosa nativa se degrada rápidamente a una longitud aproximadamente de 150 nanómetros. Para una hidrólisis completa es necesario un tratamiento químico o enzimático severo. El impedimento estérico de las cadenas de glucano empaquetadas fuertemente en esta sólida morfología cristalina es responsable de la baja tasa de sacarificación de la celulosa
Y el polimorfo cristalino más abundante que se encuentra en las plantas superiores es la celulosa 1B, que tiene una célula unitaria monoclínica de 2 cadenas. Bueno, esta celulosa 1B es muy difícil de ser atacada, y precisamente a la hora que uno hace un pretratamiento, se puede transformar a otro tipo de cristal que puede ser más fácil atacado por las enzimas. Los tratamientos termoquímicos pueden transformar la celulosa 1B en otros polimorfos. A celulosa 2, por ejemplo, cuando se utiliza un tratamiento básico, a celulosa 3 por aminas o amoníaco, y a celulosa 4 por glicerol. Y se ha demostrado que las diferencias en el empaquetamiento de la cadena de glucano en estos polimorfos influyen en sus tasas de hidrólisis. Sin embargo, una explicación a nivel molecular de las diferencias observadas en las tasas de digestión entre los polimorfos de celulosa sigue siendo una incógnita. Bueno, las hemicelulosas son heteropolisacáridos y son extraíbles con soluciones básicas. Estos heteropolisacáridos complejos se pueden clasificar en 4 clases estructuralmente distintas. Tenemos los gilanos, los mananos, los betaglucanos y los giloglucanos. A diferencia de la celulosa, la composición de la hemicelulosa varía según el tejido celular y la especie de planta, y difiere en el tipo de enlaces glicosídicos, la composición de la cadena lateral y el grado de polimerización. Las hemicelulosas más abundantes que se encuentran en monocotiledóneas son la glucórono arabinox, está medio complicado decir ese nombre, glucurono arabino gilanos, y en dicotiledóneas las galactoglucomananos. Esto es importante también ver, porque dependiendo del tipo de planta que tengamos, si son monocotiledóneas o dicotiledóneas, pues van a tener diferente composición en su pared celular. Las ligninas son polímeros complejos de fenilpropanoles derivados de 3 unidades monoméricas básicas, que son los parahidroxifenilos, los guayacilos y los siringilos. Estos monolingoles varían entre especies y el tipo de tejido celular. Bueno, la mayor parte de las investigaciones, esto ya les había comentado, ¿no? Se ha enfocado en las paredes celulares primarias y poco se sabe de las paredes celulares secundarias. Dice, aun cuando estas constituyen del 70 al 80% de la masa internodal del tallo. Las paredes celulares secundarias también son significativamente más recalcitrantes que las paredes celulares primarias. Y los modelos actuales para paredes celulares prevén microfibrillas de celulosa compuestas de 30 a 36 cadenas de glucano unidas por hidrógeno, rodeadas por una matriz de hemicelulosa y lignina. Y bueno, vamos a ver aquí esta figura que no sé si se alcance a ver bien, si se entienda más o menos qué es lo que se tiene, pero aquí tenemos, bueno, aquí como ustedes pueden ver, esta cadenita verde sería el gilano, esta otra parte sería la parte del glucano, y esta otra parte en gris sería la lignina. Entonces, una pared celular nativa, pues la vemos como se ve aquí, en donde tenemos las fibras de celulosa que están rodeadas de la hemicelulosa, y la hemicelulosa a su vez está conectada con la lignina. Entonces, cuando nosotros hacemos un pretratamiento, ¿qué es lo que sucede? Bueno, con el pretratamiento se empiezan a romper precisamente esas uniones que tenemos entre la lignina con la hemicelulosa, y empiezan como a liberar a la glucosa. ¿Sí? Eso es lo que tratamos de hacer, de poder tener las fibras de celulosa de alguna manera libres para después que se puedan atacar
con las enzimas. Los complejos que se forman de lignina y carbohidrato se forman a través de enlaces covalentes, como se ve aquí, como enlaces covalentes tipo éster, y estos enlaces covalentes tipo éster se pueden romper a través de, pues a veces de la temperatura, con altas temperaturas, más o menos los podríamos romper ese tipo de enlaces éster. Bueno, aquí en esta lámina se presentan diferentes pretratamientos y qué es lo que hacen en cada parte de la pared celular, más o menos cuáles pueden liberar los azúcares, cuáles no los liberan y demás, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí, es medio complicado porque como que se ven las letras muy chiquitas, ¿verdad? Pero aquí, a ver, ¿qué hay para resaltar en esto? Vamos a ver, de las cosas así más importantes. Bueno, de las cosas más importantes tal vez que pudiéramos ver son las temperaturas a las que se aplica cada uno de estos tratamientos, que como podemos ver, de los que tienen temperaturas más bajas, pues está el uso de bases y de ammonia fiber expansion, son de los que utilizan temperaturas más bajas, que bueno, pues eso nos puede ayudar precisamente en la economía del proceso. Otra parte importante es la desacetilación que se tiene de los grupos, porque esa desacetilación precisamente nos permite pues que podamos tener un poco de más entrada hacia la parte de las fibras de la celulosa. Pero básicamente creo que todos desacetilan más o menos, ¿no? ¿Qué otra parte importante? Déjenme ver aquí. Bueno, pues creo que eso es de lo más importante aquí, porque aparte como que no se ve bien esta lámina, ya no vamos a perder tiempo en ella. Bueno, las propiedades fisicoquímicas de las paredes celulares pues se ven afectadas precisamente con este pretratamiento. Como ya dijimos, hay rompimiento de los complejos lignina, carbohidrato y remoción de la hemicelulosa. Hay modificación y redistribución de la lignina y de cristalización de la celulosa. Creo que esto lo mencioné ya de alguna manera. Bueno, pues a través del pretratamiento y la hidrólisis enzimática se puede resolver la recalcitrancia casi por completo. Y entonces, una vez resuelta precisamente este problema de la recalcitrancia, pues tenemos una corriente de azúcares de 5 y 6 carbonos y las ligninas, y que son precisamente las moléculas con las que podemos trabajar para transformarlas a otros productos que nosotros queramos. Y para reducir esas moléculas de azúcares, pues el método más usado es la cofermentación de pentosas y hexosas usando levaduras y bacterias. Ahora, los retos que tenemos en la fermentación. Bueno, pues en la fermentación nos pueden aparecer después de los pretratamientos pequeñas moléculas inhibidoras, como son los furanos y anillos fenólicos que se forman en el pretratamiento. Y también otro problema que tenemos en la fermentación es la falta de nutrientes adecuados, porque a la hora que se hace el pretratamiento se solubilizan y se van en la corriente de desperdicio, y entonces pues ya no tenemos que adicionar nutrientes aparte, y eso pues también encarece el costo del proceso. Bueno, o sea, de eso más o menos, esa es la forma como nosotros llegamos a tener los azúcares con los cuales nosotros queremos trabajar
para hacer otro tipo de síntesis o llegar a otro tipo de compuestos. Yo en lo particular quiero hablarles no tanto del biodiesel o del bioetanol, que creo que ha sido bastante trabajado, sino más bien de cómo transformamos esos azúcares a otros compuestos de interés. Por ejemplo, nosotros tenemos que de la fermentación tenemos la glucosa y la podemos transformar al ácido láctico, al ácido succínico, al ácido 3-hidroxipropanoico, al ácido itacónico y al ácido glutámico. Bueno, vamos a revisar algo de la química del ácido láctico. Tenemos nosotros aquí el ácido láctico y cómo lo transformo yo. Ya de por sí desde la obtención del ácido láctico, pues es una molécula que tiene muchísimos usos. Se utiliza tanto ¿cómo se llama? En las industrias de los medicamentos, se utiliza también en la industria de alimentos, se utiliza en industrias de polímeros, ¿verdad? Porque ahora se están obteniendo polímeros biodegradables a partir precisamente de esta molécula de ácido láctico. ¿De qué manera lo podemos transformar este ácido láctico? Porque ahorita en la actualidad el proceso industrial que se tiene para la transformación del ácido, de la obtención del ácido láctico, es un proceso que es a base del petróleo. Esa es por una parte, y el otro que sí se tiene a partir de biomasa, pues utiliza, ¿cómo se llama?, granos que son de uso primario, o sea, para la alimentación se utiliza maíz. Entonces pues hay que buscar como otras fuentes alternativas a que no sea el maíz el que se use, pero bueno, pues ahí hay varias cosas que podemos discutir. Por lo pronto ahorita vamos a ver cómo sería la química una vez que tenemos esta molécula de ácido láctico, qué podemos hacer con ella. Se puede esterificar, por medio de la esterificación, pues podemos obtener dos tipos de ésteres. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el grupo ácido y tenemos también el alcohol. Entonces, para la obtención de ésteres, nosotros sabemos que se esterifica un alcohol con un ácido carboxílico, ¿no? Entonces, el ácido láctico es capaz de esterificarse a sí mismo, o sea, se forma ¿qué sería? Como un láctido o lactona, y se forma también el lactato, ¿sí? O sea, tenemos la formación de dos tipos de ésteres a través del ácido láctico. La esterificación se puede hacer utilizando catalizadores como el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, pero eso también conlleva a que tenemos corrientes después de sulfatos, de fosfatos, que nos van a contaminar, ¿no? Entonces, por una parte nosotros queremos utilizar la biomasa para no contaminar, o sea, los residuos lignocelulósicos para no contaminar, pero por otra parte, a través de esos tratamientos, pues podemos estar contaminando también. Pero entonces se han hecho varios estudios aquí en este aspecto de cómo podemos hacer la esterificación utilizando otro tipo de sustancias que no sean esos ácidos como el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico, y se han pues desarrollado varios catalizadores. Por ejemplo, para el ácido láctico se han utilizado resinas de intercambio iónico que nos pueden hacer el trabajo precisamente que nos hace el ácido sulfúrico, y de esa manera se pueden obtener los ésteres. Ahora, aquí para abrir esta lactona, bueno, de por sí la lactona pues se puede utilizar también, es una molécula que también tiene varios usos, tanto los lactatos como la lactona pueden utilizarse. Por ejemplo, los lactatos de alcoholes como del lactato de
metil, o sea, del metanol, del etanol y del butanol, son sustancias que se pueden utilizar como solventes en varias industrias y se pueden utilizar también para, pues en la industria de adhesivos. Tienen varias propiedades este tipo de lactatos, entonces pues es importante poderlos nosotros obtener a través de medios más suaves, ¿no? Entonces, precisamente algo en lo que debemos de trabajar pues es en el desarrollo de catalizadores que después no vayan a contaminar el medio ambiente, de alguna manera de hacer catalizadores efectivos y menos contaminantes. Otra parte, por ejemplo, el ácido láctico, también lo podemos esterificar, lo podemos hidrogenar y pasarlo al 1,2-propanodiol, ¿sí? Esta hidrogenación, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, si nosotros tratamos de hidrogenar directamente el ácido láctico, es un poquito complicado porque si utilizamos ácidos que normalmente también van a afectar afectan a esta parte del OH, pero también afectan a este grupo. Entonces, para hidrogenar este tipo de moléculas, como el ácido láctico, a veces es mejor transformarla al éster, y una vez que está transformado en el éster, entonces sí, hacerle la hidrogenación. Por una parte, porque ya no tenemos el grupo ácido que va a reaccionar con el grupo ácido del ácido carboxílico que reaccionaría con el catalizador, y por otra, porque el grupo éster es un grupo más reactivo, ¿sí? Entonces, esas son dos ventajas que tendríamos de utilizar, de transformar el ácido láctico primero al éster y después hacer la hidrogenación, o sea, como viene por esta vía. Aunque también se han reportado hidrogenaciones a base de catalizadores complejos, o sea, que no son de una sola molécula, son catalizadores complejos, y se ha logrado precisamente pasar a tener el ácido láctico al 1,2-propanodiol. Y esos catalizadores, con este tipo de catalizadores que tienen, por ejemplo, boro y algunos metales de transición, se llegan a obtener rendimientos alrededor del 65 al 70% del 1,2-propanodiol, ¿sí? Cuando tenemos la hidrogenación a través del lactato, podemos tener rendimientos aún más altos, ¿sí? Bueno, otra cosa que le podemos hacer al ácido láctico sería oxidarlo. Si nosotros oxidamos esta molécula, ¿cuál parte será la oxidable? Bueno, pues la parte oxidable de ahí sería el alcohol. Y como es un alcohol secundario, pues este alcohol, cuando lo oxidamos, nos pasaría a un ácido pirúvico. Las oxidaciones pues también conllevan el uso de sustancias que también a veces son altamente contaminantes, como son, por ejemplo, los cromatos, permanganatos, ¿qué otros? Pues esos son como de estos catalizadores oxidantes fuertes, ¿sí? Que nos van a transformar precisamente ese ácido láctico en el ácido pirúvico. Hay otro tipo de catalizadores que son a base de piridina con cromo, que son catalizadores más suaves, pero que también son catalizadores un poco caros. Últimamente se han estado desarrollando otros catalizadores que son a base de ¿cómo se llaman?, de metales de transición, y que también nos han dado buenos resultados en cuanto a la oxidación del ácido láctico.
Otro tipo de moléculas que podemos obtener del ácido láctico es a través de la deshidratación se puede obtener el ácido acrílico, que pues también es bastante útil para muchas industrias de producción de acrilatos, ¿verdad? Entonces, a través de la deshidrogenación del ácido láctico podemos obtener el ácido acrílico. Por medio de la deshidrogenación también podemos transformar el ácido láctico a acetaldehído y a 2,3-pentanodiona. Pues aquí en esta parte para transformar estas moléculas, mucho es entrar como a la parte de la química tradicional que todos conocemos, ¿sí? Y pues desarrollar nuevos catalizadores en base a parte de los metales que ya sabemos que utilizábamos, ¿no? Por ejemplo, como les decía hace rato, el ácido, para transformar el ácido láctico a ácido pirúvico, yo lo puedo hacer utilizando permanganato de potasio con ácido sulfúrico, bueno, no, más bien permanganato de potasio, o bien utilizando un dicromato de sodio con ácido sulfúrico, ¿sí? Que me forme el ácido crómico. Entonces, para evitar precisamente tener esas corrientes con este tipo de compuestos que son contaminantes, podemos hacer catalizadores que sean sólidos y que sean a base de ácido crómico, pero unido con otra sustancia, por ejemplo con zeolitas o con silicatos, ¿sí? Con óxidos, de manera tal que nosotros podamos recuperar ese catalizador y pueda, pues no estemos contaminando más. Bueno, a ver qué más. Este es un resumen de procesos para la conversión de la lignina. Pues al igual que el azúcar, o sea, hace rato vimos transformaciones de azúcar. Ahorita en esta lámina pues son transformaciones de la lignina. Y pues ¿a qué se puede transformar la lignina? La lignina se puede transformar a estos productos que se mencionan aquí, fenoles, monómeros de lignina, a benceno, tolueno, gilenos, al ciringaldehído, a vainillina, cetoácidos, ácido vainillílico, a diácidos aromáticos, quinonas, etcétera, ¿sí? Y las reacciones para este tipo de sustancia, que es la lignina, pues es que ahí tendríamos anillos fenólicos, ¿sí? Anillos fenólicos que tienen cadenas con alcoholes, y entonces pues ahí hay que entrar pues a la química de los aromáticos, ¿sí? Y ahí es donde hay que ver, algunas de esas reacciones se llevan a cabo a través de radicales libres, ¿sí? Pero pues también es cuestión de buscar precisamente catalizadores que nos puedan ayudar a hacer esas reacciones. Ahora, también se pueden hacer las reacciones en el mismo anillo aromático para transformarlo pues a otras sustancias que no sean de interés. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Es que tengo… No, pues yo creo que eso es básicamente lo más importante, ¿no? O sea, ya entrar en aquí por ejemplo sí nos mencionan en los hidroprocesos, los catalizadores que se utilizan como catalizadores de platino con fierro, esto para hacer la reducción de las sustancias. O podemos utilizar catalizadores de hidróxido de sodio, de hidróxido de potasio, para hacer una despolimerización, o utilizar ácidos minerales para hacer una despolimerización ácida, bueno, etcétera, ¿no? Más o menos es lo que quería comentarles acerca de este tipo de
de tratamientos y el tipo de moléculas que nosotros podemos obtener. Bueno, casos de éxito. En realidad, si nosotros queremos hablar de casos de éxito de utilizando los residuos lignocelulósicos, creo que en la actualidad no hay ninguno, sí, o sea, se han hecho muchos estudios y todo el mundo dice que funciona muy bien y demás, pero realmente comercialmente no hay ninguna industria que se esté abasteciendo de los residuos lignocelulósicos para transformarlos ni a biodiesel, ni a gasolina, ni de etanol, o sea, digo residuos, ¿no? O sea, no me refiero a la materia prima que sirve para consumo, sino a través de los residuos. Por el momento no hay ninguna industria que haya tenido éxito en hacer la producción de algún otro compuesto. Creo que los casos de éxito se reducen a la producción de biogás a través de materiales lignocelulósicos, de la producción de composta y producción de enzimas. Producción de enzimas, eso sí, se han utilizado los residuos, algunos residuos que precisamente sirven como para poder inducir las enzimas que se quieren y bueno, eso sí tenemos empresas grandes que fabrican enzimas y que utilizan los residuos agroindustriales para su producción. ¿Qué otra cosa? Pues creo que eso es básicamente lo que puedo decirles. Como conclusiones, pues el uso de los residuos lignocelulósicos como materia prima de una refinería está limitada por los siguientes factores. La materia prima limitada, porque aunque tengamos muchísima materia lignocelulósica, o sea, porque sí, son miles de toneladas las que tenemos de compuestos lignocelulósicos, pues esa materia prima se ve limitada porque, como decía anteriormente, tiene una composición diferente, cada planta tiene una composición diferente y entonces imagínense que nosotros queremos alimentar una biorefinería, ¿de qué les gusta? ¿De cuál planta les gusta? ¿No? Digamos, de los desechos de la caña de azúcar, que es una de las que tienen un mayor contenido de azúcares. Para empezar, el traslado de esa biomasa hacia donde tengamos la biorefinería, pues es costoso, ¿no? Y luego, pues no todo el tiempo se está cosechando la caña, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer en el momento en el que ya no se esté cosechando la caña? Pues no tenemos esos residuos y ¿cómo alimentamos entonces la biorefinería? ¿Sí? Entonces, por eso digo que la materia prima es limitada. Una logística rudimentaria de la cadena de suministro, por lo mismo, ¿no? O sea, no hay manera, por lo pronto, de que digamos, no, pues es que vamos a tener la alimentación de la biorefinería se va a hacer con este tipo de residuos de agave, por ejemplo, ¿sí? Y los vamos a tener, nos los van a suministrar por esta vía y no sé, de alguna manera que tuviéramos como esa cadena de suministro, pues no las tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, todo eso encarece precisamente el costo y yo creo que precisamente por eso es que ningún producto ha sido por el momento exitoso. Y como les decía también, tenemos una alta relación de contenido de oxígeno-carbono, esto en específico para la producción de combustibles, ¿sí? Entonces, los combustibles pues necesitan tener más contenido de carbono precisamente para que se oxiden. Si ya los tenemos oxidados, pues van a tener un poder calorífico menor. Entonces, por eso necesitamos reducirlos. Y la cinética enzimática lenta y falta de microorganismos robustos que se puedan utilizar como catalizadores. Aunque en la actualidad también se han ido desarrollando nuevos microorganismos y todo, pero creo que todavía nos falta trabajar pues en estos aspectos, ¿sí? Y ya por último, para finalizar, pues nada más hacer conciencia de que los residuos de hoy serán los materiales del mañana, que el manejo adecuado de residuos es uno de los mayores retos del mundo globalizado, que el mercado del manejo de residuos se estima que alcanzará 435 billones para el 2023 y que no aprovechar los residuos hoy en día es desperdiciar una importante fuente de ingreso. Bueno, pues con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias.
Sí, bueno, agradecemos la participación de la doctora y le hacemos entrega de su reconocimiento, doctora, y también de su presente. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Me agarraron de bajada. ¿Alguna pregunta para la doctora? Bueno, de los residuos agroindustriales, se sabe que su mayor contenido está en términos de celulosa y de lignina, básicamente, ¿no? Y de estos tres mostraste lo que se puede obtener como productos de alto valor agregado. Eso quiere decir que en pequeñas cantidades pueden ser muy rentables. Y los procesos para obtenerlos, como el ácido láctico, por ejemplo, o un biocombustible, o algún producto mismo de la lignina, pues son importantes. ¿A qué básicamente se debe, según tu opinión, que no hayan sido exitosos estos procesos para obtener estos productos? Se pueden obtener. Sí. ¿Por qué no son de éxito? Refiriéndome a que no son de éxito, porque no pueden competir con un mercado que los produce de otra fuente que no es el residuo agroindustrial, ¿cierto? Pues no es rentable. ¿Por qué razón y cómo puedes hacer para que esto sea un caso de éxito, por ejemplo? Pues es complicado pensar en cómo hacerle, ¿no? Porque precisamente las industrias, ha habido industrias en Estados Unidos muy grandes que han invertido millones para tratar de sacar estos procesos y finalmente pues han quebrado y se han retirado, ¿no? Yo creo que así hacerlo como una industria, a lo mejor tenemos que ser como industrias pequeñas, ¿no? Y como localizadas en donde podamos aprovechar los residuos. De hecho, ahora sí que va a ser un comercial, ¿verdad? Porque aprovechando precisamente residuos, nosotros tenemos la producción ahorita de un desengrasante a base de cáscaras de naranja, que nos está funcionando perfectamente bien y se nos está vendiendo bien, ¿no? Entonces, y ahí sí esa base de cáscaras de naranja es biodegradable totalmente, súper amigable con el medio ambiente, incluso con las manos, ¿sí? Entonces, de ese tipo de cosas podemos hacer, ¿no? Total, si es basura, si es algo que no tiene que lo único que va a hacer es contaminar, pues yo creo que lo que le saquemos es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una forma en que, así igual que como se ha hecho con el biogás, o sea, el biogás se ha aprovechado de los residuos que tienen en el campo y han hecho sus tanques para la producción de biogás y de ahí se alimenta pues la comunidad, el rancho o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que si lo pensamos de esa manera, mientras recorremos el camino de encontrar una mejor manera, o sea, catalizadores mejores, microorganismos mejores, pues no sé, una manera de tratar del pretratamiento de la biomasa y demás mejores, pues mientras tanto pudiéramos hacer eso, ¿no? No sé. ¿Tú qué piensas? Yo pienso lo mismo. O sea, los microprocesos para producir cualquier uno de esos productos deben ser localizados. Por ejemplo, proyectos de microdestilerías, no pensar en que se producir grandes cantidades de bioetanol, sino cantidades muy pequeñas que estén simplemente localizadas. Porque efectivamente tenemos materia prima lignocelulósica regada por todo el mundo y si lo pones en unas toneladas es increíble lo que puede ser con ellas. Pero para coleccionarlas y ponerlas en un lugar para procesarlas es algo poco menos que imposible. Sí. Entonces lo que tienes que hacer es con el residuo local producir algo rentable en ese nivel. Y otra cosa que yo podría decir es incluir como mucho más amplio el concepto de biorefinería, es decir, no producir un solo producto, sino producir más de un producto para poder hacerlo rentable. El caso del bioetanol, pues no puede competir con la gasolina, por ejemplo, por el costo de producción que tiene. Sin embargo, si además de producir bioetanol produces otro producto de un valor agregado mayor y la lignina, en lugar de quemarla o de producir algún producto como alimento para ganado, pues algo más como los que acabas de mostrar, pues entonces el proceso se empieza a compensar, ¿no? Sí. Entre la energía que requieres para hacer algo y la energía que ganas por hacer otras cosas. No sé, tal vez explorando por ahí podríamos llegar a procesos de éxito. Sí, yo de hecho estamos trabajando con otra industria que se llama Quimir y ellos de alguna manera tienen bioetanol, no sé exactamente de dónde, pero tienen el bioetanol
y ahora quieren que lo transformemos al ácido acético, ¿sí? Entonces, pues en eso estamos trabajando ahorita, en ver la transformación de ese bioetanol a ácido acético, y de ahí al ácido peroxiacético, ¿no? Que también tiene bastante utilidad. Yo he estado trabajando ya en la producción de ácido peroxiacético, pero eso lo trabajamos obteniendo pues el ácido acético comercialmente y todo lo demás, ¿no? De manera comercial, pero ahora pues sí me gustaría hacer el proceso venir desde la fermentación, o bueno, ya por lo menos desde el bioetanol, y llevarlo pues hasta el ácido peroxiacético, que tiene un mayor valor agregado, ¿no? Y otra pregunta, el paradigma que empezó a surgir después de la utilización de residuos glicocelulósicos o incluso de celulosa directamente de maíz o de caña de azúcar, es que se podrían producir todos los productos que se producen actualmente derivados del petróleo como materia prima, ¿no? O sea, este residuo fósil no renovable y altamente contaminante que produce una gama infinita casi de productos que se podían sustituir todos estos a partir de la utilización de esta biomasa. ¿Tú crees que esto sea posible? O sea, que toda esta gama de productos químicos obtenidos con base petróleo puede ser sustituida por los mismos productos pero con base residuos glicocelulósicos. Pues yo creo que muchos de ellos sí. Lo que pasa es que la química es increíble, de veras, o sea, cuando la piensas así, que vas de una cadenita. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ácido láctico, ¿no? Es que ya cuando ves el ácido láctico dices, wow, o sea, tengo muchas cosas, porque tienes el grupo carboxilo y tienes el grupo hidroxilo, que son bastante reactivos. Entonces, tú le empiezas a meter una cadena, por ejemplo, con un… ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de estos reactivos de Grignard, un reactivo de Grignard, y empiezas a hacer crecer la cadena, ¿sí? Y entonces ahí puedes empezar a jugar con esas cadenas muchísimo. Es que yo alguna vez recuerdo que decía que si tienes alcoholes, tienes para sobrevivir, ¿no? ¿Verdad que sí? Ay, sí. Creo que sí es cierto, ¿no? No fue él, pero está de acuerdo. Sí. No, es que en serio, o sea, tener un alcohol es una molécula muy versátil, que le puedes hacer muchas cosas. Obvio que no es la pura molécula del alcohol, ¿no? Pero sí son cadenas con las que puedes empezar a jugar y las puedes empezar a hacer crecer, y les puedes ir cambiando los grupos funcionales, ¿no? O sea, el alcohol lo puedes transformar a un aldehído, lo puedes transformar a un ácido, le puedes hacer crecer la cadena, en vez de tenerlo de 2 carbonos, tenerlos de 4, lo puedes hacer aromático, en fin, ¿no? Entonces yo creo que sí. Y luego, por ejemplo, tienes los fenoles, pues olvídate, es que tenemos de verdad una gama impresionante ahí de materia prima, ¿no? O sea, te digo, es cosa de volver a la química del pasado un poquito, ¿no? De checar todo lo que le podemos hacer ahí, ¿sí? Creo que tenías alguna pregunta, Flor. Uh-huh. Bueno, es que son dos. Una, pues muchas felicidades por el emprendimiento que mencionas. Gracias. Es interesante. Entonces, una es una pregunta, todo como que la basura es basura hasta que deja de serlo y es muy rápido, ¿no? O sea, una vez que encontramos que tiene valor agregado, podría que se modifiquen entonces ya los planes de negocio en ese sistema, ¿no? Porque tú estás contando con algo que no tiene valor, como tu materia prima, no cuesta mucho, a lo mejor procesarla y después resulta que sí. Entonces, no sé si nos podrías platicar un poquito de esta experiencia, porque creo que muchas industrias en el siglo XXI están con los cambios globales, ¿no? Que ahorita pasan unas cosas, tienen cierto costo y luego, por ejemplo, el mercado del carbono, ¿no? Ya va a haber un mercado del carbono, ya va a tener un precio el carbono. Entonces, no sé si tú desde como ya desde unas trincheras más aterrizadas, si tú observas que esto puede que suceda en un futuro, ya sea de medio, o sea, corto, medio, largo plazo. Eso para seguirnos incentivando, sí, en seguir desarrollando nuestras tecnologías que se avanzan. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo.
que podemos empezar a ser pequeños empresarios, pues nosotros sabemos de esto, ¿no? Entonces yo creo que le podemos sacar provecho. Citreno le llamamos a este desengrasante. La verdad es que fue idea de dos estudiantes de ahí, o de un grupo de estudiantes en una clase, ¿no? Una de esas clases que les dejamos de proyectos, pues se les ocurrió. Y entonces pues ya de ahí empezamos a ver cómo hacerlo. No te diré que lo tenemos así al 100%, porque ya está vendiendo. Eso es lo curioso de todo, que todo está bastante rudimentario, pero luego les platico así, no, es que mira, hasta les llevo las fotos, ¿no? Que la grasa que tenga en mi casa, ahora y le pongo, le saco video y se las digo, ¡ay, qué padre! Y no sé qué, ¿no? Entonces, sí, incluso lo llevamos a General Electric, porque hemos estado trabajando con ellos desde hace un buen tiempo. Y entonces tenían unos álabes ahí medios mugrosos y feos, y ya los pusieron ahí en el desengrasante y todo, y sí, ay, oye, pues a ver, no sé qué, y o sea, súper interesados, ¿no? Sí, también así con empresas de, ¿cómo se llama? Refaccionarias o los mecánicos, con ellos también hemos ido. Entonces, así de esa manera, creo que pueden ir pues haciendo su empresa. Y eso que ahorita todavía está caro, nuestro desengrasante todavía tiene un costo alto comparado con otros desengrasantes que ellos tienen, ¿no? Pero pues también la ventaja es que te digo que es biodegradable, lo coges con las manos. O sea, yo les enseñaba un video que tengo de una campana de extracción de la casa, que tenía años que no la había limpiado, años así, entonces estaba toda cochambrosa y horrible, ¿no? Y entonces pues la bajamos, vamos a limpiarla, no, decir, ¿qué es esto? Horrible. En otras ocasiones hubiera cogido algo así como Easy Off o algo así, y ponle y déjale ahí que se remoje y luego ponte los guantes y tállale, ¿no? No, o sea, se lo pusimos y luego así con les digo, es una fibra, que es una esponjita que mi mamá se bañaba con ella, nada más que ya se hizo vieja, pues la dejamos ahí en el lavadero, y entonces esa la utilizamos precisamente para tallar esta campana, ¿no? Bueno, o sea, cuando se las enseñaba, increíble, y no tenemos guantes ni nada, ¿no? Entonces, sí son productos, hay muchas cosas que se pueden hacer con la basura y que a veces nos falta un poquito de ímpetu de animarnos a hacer las cosas, ¿no? En mayo fui a una conferencia precisamente a un simposio en San Luis, y platicaba un chico egresado del Poli, que él tiene una empresa ahora verán de qué es que él empezó a hacer biodiesel y le estaba yendo bastante bien con el biodiesel, y ya tenía ahí armada su gente y todo, ya iba a viento en popa su empresa, pero le cayó el SAT y órale, vámonos para abajo, ¿no? Es que en vez de incentivar, precisamente luego el SAT hace cada cosa, entonces, no, pues ya tuvo que cerrar su negocio. Y luego dice que hizo un viaje a la India porque él estaba utilizando el aceite de ricino para hacer el biodiesel. Entonces dice que se fue a la India y que allá le dijeron, pero ¿y para qué lo haces? ¿Pero ¿y para qué lo haces biodiesel? Dice que no sabes qué es el aceite de ricino. Bueno, pues ahora tiene una empresa de aceite de ricino. Y yo la verdad es que a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que produjera yo el aceite de ricino y que se vendiera, ¿no? O sea, como que dices, pues es que ya lo hacen, ¿no? Entonces, sí, en base a eso hemos estado desarrollando otros aceites esenciales, y hay un montón de cosas que no se saben, o sea, hay muchas aplicaciones. Estamos aplicando, por ejemplo, aceites esenciales en parches de quitosán, para las heridas y todo. Entonces, no, pues ahí la llevamos, o sea, yo creo que hay muchas cosas interesantes por hacer. Había una pregunta antes, Mauricio, a ver si… En cuanto a la producción de ácido láctico a partir de la glucosa, si nos pudiera mencionar así como un estimado de los rendimientos. Híjole, de los rendimientos, pero a ver, ¿a partir de qué? A partir de los azúcares ya, así tal cual, pues creo que tienen rendimientos hasta del 80%, si mal no recuerdo, sí, del 80%. Pero si no, por ahí, bueno, está ¿cómo se llama? La referencia, ahí estaba, y desde ahí puedes ver, pero sí creo que hasta 80% sí se ha llegado a reportar, ¿sí? Sí, de nada.
¿Quién tiene otra pregunta? ¿Tú? ¿Tienes un comentario? Ujú. Respecto a lo que preguntaba Flor, fíjate que la basura que uno considera algunas veces para uno no es para otros. Por ejemplo, el residuo del maíz, ¿no? El rastrojo del maíz, la caña seca que uno ve ahí parada después de que se cosecha, la mazorca, lo que queda ahí parado, luego lo cortan y lo apilan en algunos lugares. Para algunos simplemente se tritura, se deja en el campo, que sirve como nutrientes de la tierra para la siguiente siembra del año siguiente. Para otros se colecta y se quema para calentar agua, para bañarse, pero para otros se colecta, se apila, se fermenta y se usa como alimento de ganado para el invierno. Entonces depende de la región del país, eso que es rastrojo de maíz, que parece que en algunos lados no sirve para nada, en otros sirve para mucho. Y otros hacen, por ejemplo, pacas de paja, que el kilo es bastante costoso. La experiencia que tuvimos, Maribel está ahí, es que en esta zona de Coajimalpa siembran hongos, cultivan hongos, champiñones, setas y algunos hongos exóticos para las comidas japonesas. Y esos hongos los cultivan en una composta que arman de tierra y rastrojo de maíz. Este rastrojo de maíz es el totomostle que sale de las mazorcas y los chinamites, que son las milpas secas, ¿no? Esto lo trituran, lo mezclan con tierra y hacen una composta y ahí siembran las esporas de los hongos y nacen. Este no valía nada, aquí no valía nada. Pero cuando empezaron a cultivar hongos, resulta que hay épocas del año en que el kilo de rastrojo de maíz cuesta $3.50, más caro que el propio maíz. Más caro. El maíz cuesta $2.80 el kilo, o eso se los compran, y este rastrojo, $3.50. Y si lo quieres, porque si no lo vendo otro que lo compra más. Entonces, ciertamente, lo que a veces surge como basura, cuando alguien ve que le sirve, porque el kilo de hongo puede costar entre 25 hasta 150 pesos el kilo, depende del hongo, o más, pues claro, si te voy a vender un kilo de 50, pues es mucho más costoso. Y en general, los residuos que en principio pueden ser basura, cuando empiezan a producirse algo que vale más, empiezan a tener un valor cada vez mayor. Y eso también ha sido un freno para los desarrollos. Por ejemplo, los que hacen jugos, que tiraban todo este bagazo de las naranjas o de los limones o de los cítricos que exprimen, y luego tienen un cerro y les dices, ¿qué puedo hacer con él? Y uno le dice, bueno, puede ser se puede vender en tanto. Eso lo tiraban. De hecho, pagaban a quien iba por ellos y los llevaba, ¿no? Ahora lo ponen, ahora lo vendes, y si lo quieres, y si no se lo vendo a otro porque va a producir algo que sirve, ¿no? Y de ahí surgen, bueno, cuestiones como los esqueletos de mariscos, que puede sacar una sustancia valiosa, entonces empiezan a incrementarse los costos de la basura. Pero incluso los residuos urbanos, que salen en términos de aguas residuales o colectores de basura, pues tú pagarías porque se la llevara, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora vas a hacer algo? Entonces, pues lo vendo, ¿no? Sí. Y eso también ha detenido estos desarrollos, porque tú partes de una base de que la materia prima no tiene valor, pero puede tener un valor mucho más alto incluso que el propio producto que quieres producir. Claro. ¿Tienes una pregunta, Javier? No, es un reclamo. Ah. Bueno, yo no me dedico a esta cuestión de biotecnología, pero siempre he oído hablar acerca del pretratamiento, de los productos de valor agregado, y a mí me surge la idea de ¿por qué no ha avanzado esta parte de la biotecnología para generar energía a través de basura? Y eso, yo desde que vi la película de Volver al Futuro veía que el Dr. Brown agarraba cáscaras de plátano y echaba a andar su DeLorean. Y después también había los tenis que Nike automáticamente se ajustaban. Eso sí lo hizo Nike cuando llegó el futuro. Y cuando llegó el futuro yo hubiera esperado que ya los biotecnólogos ya hubieran tenido un bioreactor que ya hiciera la fusión con cáscara de plátano, ¿no? Entonces ahorita que me cuentas de todos estos problemas que hay acerca de si hay que hacer catalizadores, si hay que checar bien el pretratamiento, de cuántos hay para pretratamiento y que todavía no saben a cuál se van a dedicar, la pregunta sería, ¿qué les ha faltado a la gente que se ha dedicado a esto para cumplir mis deseos de una torre de cáscara de plátano? Bueno, lo que pasa es que sí se hace producción de
Ah, no, pero tú dices ya de la basura, ¿verdad? Pues es que es complicado nada más así sacarlo. Te digo, se puede producir biogás, ese sí se produce así directito de la basura y demás. Acá el problema es que lo que quieres utilizar son los azúcares, y los azúcares están envueltos, como les dije, en esas capas que hay que quitarlas, ¿no? O sea, hay que quitarle la lignina, hay que quitarle la hemicelulosa y entonces poder aprovechar la celulosa, ¿sí? Entonces, y para que hagas un combustible que realmente sea útil, que te dé la capacidad calorífica que tú quieres, pues no puede ser así nada más de que le echas la basura y ya, ¿sí? Lo tienes que transformar, y en esa transformación, es más, bueno, no sé, precisamente por eso quería comentarles lo del pretratamiento, porque ustedes que tienen, algunos de ustedes, experiencia en eso, a qué han llegado, o qué saben. A ver, Sergio, cuéntanos. Primero, gracias, es un placer tenerte. Gracias. Y primero voy a contestar a Javier. El problema es que no es un problema nomás de biotecnología, ¿no? Es un problema integral. O sea, porque la parte del tratamiento tiene que ver, por ejemplo, básicamente el steam explosion, en el balance de energía térmica. O sea, porque tú metes gas, calientas el agua en la caldera, lo mandas el vapor, tienes pérdidas si no tienes un buen aislante, ¿no? Metes la materia, 1 o 2 kilos, y tienes lixiviados y tienes la materia sola. Y eso es lo que le tendríamos que pasar a la parte que hace la gente de biotecnología, ¿no? Para ver la fermentación. Pero entonces, aquí me dicen, no, pues tienes fenoles, ¿no? No me sirve porque son inhibidores de microorganismos. Entonces, aquí nos tienes jugando a nosotros para ver precio.